Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Navidad donde estamos trabajando muchos diseños en este 2023 navideños muy creativos y muy hermosos. En esta ocasión quise compartir contigo este proyecto que me ha encantado, lo he visto y me ha gustado muchísimo. Lo vi en su versión de peluche de trapo y decidí realizarlo en nuestra versión amigurumi. Quiero compartirlo contigo y es un diseño de muñeco de nieve muy particular que es como si estuviera sentadito y vamos a utilizarlo en esta cesta. Le ponemos unos zapatitos en la parte del frente y aquí vamos a rellenarlo, como lo pudiste ver en la foto inicial, de lo que tú quieras. Puede ser galletas de Navidad, chocolates, marshmallows, lo que tú quieras, hasta caramelos o lo que tú quieras colocar de adorno en tu mesa de centro. En esta ocasión, este diseño lo he tejido, como todos los demás, en macramé con un hilo de 2 milímetros de grosor y la aguja que siempre utilizo es la 3.5 milímetros. Nos ha quedado con estos materiales de alto de 23 centímetros. Y el diámetro de su cesta, esta medida es de 18 centímetros. Pero en el video tutorial te voy a enseñar cómo lo puedes hacer adaptándolo a cualquier cesta. ¿Listo? Para que no tengas que buscar exactamente la misma. A cualquier cesta. Podemos realizarlo cosiendo las partes a la cesta. Si consigues una cesta como esta que es labrada, podemos pasar la aguja por entre los puntos, por entre el labrado y coser así las partes a la cesta. También, si no consigues así, puedes pegar las partes con pegamento o silicona. Así que no hay ningún problema. Todo lo que vas a necesitar para realizarlo, el hilo verde, yo lo hice en tono piel porque no quiero que se me ensucie tan fácilmente. Yo sé que el muñeco de nieve es blanco, pero quise hacerlo en un tono crudo para que no se me ensucie tan fácilmente. Ustedes lo pueden realizar en el tono que deseen. El gramaje del blanco, del rojo, de todos los colores los encuentras aquí en la descripción del video. Como siempre te dejo la lista de materiales allí, lo que vamos a necesitar. Sus ojitos los he colocado de 10 milímetros aproximadamente. Pero de acuerdo a como tú quieras darle una expresión, pueden ser más pequeños o mucho más grandecitos. No te recomiendo tan grandes porque los muñecos de nieve tienen sus ojitos pequeñitos. Vamos a necesitar la cesta, obviamente, una cesta. Y también el relleno, la aguja lanera, la aguja de coser, las tijeras y demás. Lo único que vamos a rellenar es su cabeza y su brazo. ¿Listo? Lo demás no lleva relleno. Y su bufanda. Aquí nuestro sombrerito, nuestro gorro nos lleva relleno. Bueno, mis chicas, y ya no me imagino más, no me imagino estas cestas y estos muñecos de nieve con un papel celofán, con un papel bien lindo, como mancheticas hermosas de Navidad que podemos obsequiar a nuestros familiares, a nuestros amigos, con muchas cositas que le podemos depositar aquí. Así que escríbeme, comenta, dale like, dale me gusta, todo lo que puedas realizar para apoyarme, también etiquetándome cuando subas una fotico para mostrarme, lo puedes hacer. Me encanta leerlas, me encanta ver todos sus diseños terminados con mis patrones. Y no siendo más, pues arranquemos con este lindo diseño. Vamos a dar inicio comenzando con los zapatitos de hilo negro. Recuerda que los colores los puedes cambiar y variar como más te guste. En mi caso voy a hacerlos de negro. Van a ir pegados o cosidos a nuestra cesta por la parte de enfrente. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que YouTube nos da la opción de que podamos adelantar el video
ponerlo en velocidad más rápida o ponerlo en una velocidad mucho más lenta si lo consideras necesario. Voy a jalar esta hebrita y cierro mi anillo mágico. Y voy a cerrar esta ronda con punto deslizado en el primer punto y subiendo a la siguiente ronda con una cadena. Yo lo trabajo así, pero ustedes lo pueden trabajar en espiral. Vamos ahora en la ronda 2 a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Eso es un aumento. Ya hice uno, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y me falta uno para 6 aumentos. En total te deben de quedar 12 puntos. Para la siguiente ronda, la ronda 3, vamos a trabajar un patrón y lo vamos a repetir y va a ser un aumento y seguido un punto solo. Ese va a ser el patrón de esta ronda. Y lo repetimos, un aumento y un punto solo. Un aumento y un punto solo. Lo vamos a repetir hasta que terminemos, para que al finalizar te queden en total 18 puntos. Esta pieza la vas a repetir 2 veces para que tengamos 2 zapatitos, ¿listo? La siguiente ronda, que es la ronda número 4, vamos a trabajar el patrón de aumento y ahora 2 puntos, 1 y 2. Esto es lo que vamos a repetir, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Cuando termines esta ronda 4 te van a quedar 24 puntos. Vamos a trabajar la ronda 5 y la ronda 6, 2 rondas de esos mismos 24 puntos. ¿Qué quiere decir? Que no vas a hacer aumentos en la 5 y en la 6, sino que vas a tejer los mismos puntos que ya tenemos. Cuando ya nuestra pieza va tomando esta forma, miren, vamos a hacer la última ronda donde vamos a hacer disminuciones. Vamos a realizar una ronda con el patrón de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos 6 puntos y luego tejemos una disminución. 6 puntos y una disminución es lo que vamos a repetir por 3 ocasiones hasta finalizar esta ronda. Esta es la ronda número 7 y vamos a terminar con 21 puntos. Al terminar esta ronda dejamos una hebrita larga para poder coser. Miren, yo ya aquí tengo la segunda pieza, que es nuestro segundo zapato. Lo vamos a rellenar, le vamos a introducir un poquito de relleno. Y ya he dejado esta hebra larguita. Recuerda que debes, al terminar esta, que ahorita termino esta ronda, al terminarla hacemos otra exactamente igual. Y al rellenarla y dejar la hebra larguita, tomamos la cesta. Les voy a mostrar cómo vamos a ubicar estos zapatitos. Lo vamos a ubicar en la parte del frente de nuestra cesta. Esta es mi cesta que ya les había mostrado y aquí en la parte del frente es donde nosotros cosemos los zapatitos. Puedes pegarlos con pegamento, con silicona, como les dije anteriormente, o con esta hebra que hemos dejado. Si tienes una cesta con tiras como esta, que es tejida o entrelazada de madera, podemos pasar por estas hebras la aguja con el hilo o pasarla por detrás internamente y hacerle unas costuras o simplemente pegarla. Aquí vamos a ubicar una y aquí el otro zapatito, ¿listo? Que nos queden centraditos. Vamos ahora a trabajar los guantes
En mi caso ya les mostré que yo lo trabajé con un hilo color piel o crudo y he trabajado los guantes en este tono y también su rostro. Ustedes lo pueden hacer de hilo blanco si lo desean. Vamos a realizar primero el pulgar y luego la manito para juntar ambas partes y terminar el guante. Primero vamos a hacer uno y luego cuando realices el guante número 2 no vamos a cortar, sino que continuamos con hilo el brazo completo rodeando toda nuestra cesta. Yo ya hice el primero, con ustedes voy a realizar el segundo. ¿Listo? Vamos a realizar el guante 2. Iniciamos realizando primero el pulgar. Dentro de un anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. Y cerramos. Luego vamos a trabajar la ronda número 2. Acá se me enredó el hilo del anillo. Listo. Ya lo desenredé y ahí sí cierro. En la ronda 2 vamos a trabajar un punto y un aumento, o aumento y un punto. Un punto y luego un aumento. Y eso lo vamos a repetir. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Nos quedan 9 puntos en total. En la ronda 3 y 4 vamos a trabajar esos mismos 9 puntos. Vamos a hacer 2 rondas hasta la ronda 4. Al terminar la última ronda 4 podemos cortar la hebra cortica porque ahorita vamos a coser, a continuar tejiendo. Dejamos el pulgar a un lado y comenzamos con la parte de la mano o el guante completo. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico nuevamente 6 puntos. Cerramos el anillo y ahora en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto y luego un aumento. Y eso lo vamos a repetir toda la ronda. Un punto y un aumento. Al terminar te van a quedar 18 puntos. Vamos a trabajar la ronda 4, 5, 6 y 7 de esos mismos 18 puntos. Vamos a trabajar hasta la ronda 7. Cuando terminemos las 4 rondas hasta la ronda número 7, vamos a hacer la ronda 8 ya uniendo nuestro pulgar. Entonces vamos a cerrar esta ronda juntamente con el pulgar, haciendo un punto deslizado. Y voy a comenzar la ronda en el pulgar. Voy a tejer hasta llegar a esta esquina del pulgar donde voy a hacer una disminución. 2, 3 puntos tejí y ahora realizo una disminución. Voy a continuar tejiendo
en el pulgar, 1, 2, 3, 4, paso a tejer a la parte del guante y cuando llegue a este lateral del guante realizo también una disminución. Ahí serían 2 disminuciones. Hacemos esta ronda y nos quedan 25 puntos en total. La ronda número 9 vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3. Y hacemos una disminución. 3 puntos, una disminución va a ser el patrón para esta ronda número 9. Y lo vas a repetir hasta terminar. Tendremos en total 20 puntos. 3 puntos, una disminución. La ronda 10 y la ronda 11 las vamos a tejer esas 2 rondas de esos mismos 20 puntos. Y vamos a rellenar nuestro guante. Pasamos a la ronda número 12. En la ronda 12 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos, 1 y 2, y hacemos una disminución. Vamos a repetir esto toda la ronda. 2 puntos y una disminución. Cuando termines toda la ronda te quedan 15 puntos en total. En esta ronda terminaríamos el primer guante. Cortas la hebra y lo dejas a un lado e inicias el guante número 2 exactamente igual a este. ¿Listo? Pero en el 2 no vamos a dejarlo a un lado, sino que vamos a continuar con el brazo. Entonces aquí ya terminé. Voy a rellenar. Miren, ustedes lo tendrían así y cortan la hebra. Cuando realicen el segundo lo rellenamos y vamos a continuar. Cuando termines este segundo guante vamos a cambiar de hilo y voy a cerrar con el hilo verde. Voy a realizar toda la parte del brazo con hilo verde. Vamos a cerrar y esta primera ronda que voy a realizar del brazo, toda la voy a realizar tomando solo la hebra trasera de los puntos. En total tenemos acá 15 puntos y vamos a tejer los mismos 15 puntos por todo el brazo. Vamos a ir rellenando el brazo también. Esta primera ronda tejiendo solo tomando la hebra trasera. Para luego realizar un bordo tomando esta hebra delantera que nos ha quedado aquí. Pero eso lo haremos más adelante cuando tengamos ya el brazo terminado. El largo del brazo va a depender del tamaño de tu cesta. En mi caso yo les doy un estimado de rondas que me salieron a mí para rodear la mitad de mi cesta, pero eso depende, como les digo, del tamaño de cesta que tú tengas. Ya les muestro. Aquí ya hice la primera ronda. Y así voy a ir tejiendo todas las rondas con 15 puntos cada una. Esta es mi cesta. Y lo que necesitamos es que estos guantes queden a la mitad de nuestra cesta. Uno en cada extremo, pero justamente en la mitad. ¿Listo? Justamente en la mitad de nuestra cesta. Vamos a pegar nuestros guantes y lo que va a hacer el brazo es rodear toda esta parte hasta llegar al otro guante que tenemos aquí. Entonces necesitamos tejer todo este largo hasta acá. Ya les indico cuántas rondas me van a salir a mí de estos mismos 15 puntos en cada una de las rondas. Pero necesitamos tejer todo esto hasta llegar al otro guante y vamos a coser con la aguja lanera esa abertura al segundo guante.
¿listo? Pero ustedes van a tener que ubicar sus guantes en la cesta y saber cuántas rondas tienen que tejer hasta llegar acá. Voy a tejer y ya les indico cuántas me salen a mí. En mi caso, mis chicas y mis chicos, yo he tenido que tejer 57 rondas hasta que llegué a la ubicación que deseaba. Corté la hebra, pero dejé una hebra bastante larga, mis chicas, para poder con esta hebra y la aguja lanera coser nuestro guantecito en este extremo. Lo vamos a coser tomando solo la hebra trasera del guante para que nos quede al igual que cuando lo tejimos la hebra delantera y por esta hebra trabajar un bordo que vamos a realizar. También cuando lo cosamos no vamos a cortar la hebra verde, sino que la vamos a pasar para el tejido en la parte de enfrente porque con esta hebra vas a poder coser el brazo a la cesta. Ya te dije en el inicio del video que puedes coser nuestras piezas a la cesta si tienes una como la mía con entrelazados o tejida. O también puedes tener la opción de pegar con pegamento o con silicona caliente. ¿Listo? Puedes pegarlo. ¿Cómo lo vamos a pegar? Te voy a dar las ubicaciones a medida que vamos tejiendo cada pieza. Aquí tengo mi cesta y lo que voy a hacer, lo vamos a hacer pegando junto nuestro brazo de esta forma con los pulgares hacia arriba. ¿Listo? No lo vamos a coser por encima del bordo de nuestra cesta, sino que lo vamos a coser por detrás del bordo. ¿Listo? No abajo, que no se ve, sino en el bordo o la boca de nuestra cesta, pero por detrás. Le vamos a dar unas puntadas acá en los guantes a la cesta y también en la parte del brazo. ¿Listo? Aquí tengo sujetado con alfileres nuestros dos zapatitos. Vamos a coser la parte del guante que nos hace falta y vamos a hacerle el bordo. Para realizar este bordo que tenemos acá en nuestro guante, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo estoy haciendo en hilo blanco. Hice ya el de un guante, voy a hacer este. Vamos a hacerlo juntas. Vamos a tomar de la hebra delantera que nos ha quedado aquí en el cambio de color de este al verde y vamos a enhebrar allí el hilo blanco. Vamos a trabajar un patrón de 3 cadenas y un punto bajo. Ese va a ser el patrón para toda la ronda de nuestro bordo. 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Aquí tengo la unión de los puntos de la ronda. Voy a tomar esta hebra, realizo punto bajo y así me voy a ir por toda la ronda. 3 cadenas, en el siguiente tomo la hebra delantera y realizo el punto bajo. Y así voy a hacerlo todo alrededor hasta llegar donde comencé. 3 cadenas y en el siguiente un punto bajo. Nos va a quedar así. Vamos a iniciar con la bufanda. Para la bufanda vamos a tomar el hilo rojo, en mi caso, pero puedes realizar cualquier tono de verde, de blanco o combinado. Lo puedes hacer como te guste. Toda nuestra bufanda la vamos a rellenar. Y también la vamos a trabajar en esta ocasión con punto media vareta o punto bajo alto. Vamos a comenzar con 6 cadenas. 6 cadenas al aire. Desde la segunda cadena voy a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En la última cadena que me queda hago un aumento y voy a trabajar ahora por las cadenas de la parte de abajo. ¿Listo? Tomando las partes de abajo de las cadenas. En el siguiente punto voy a trabajar 1, continúo,
2, 3 y me salieron 4 puntos. Y voy a cerrar con punto deslizado en el primero que realicé. Aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Vamos a hacer toda la bufanda con estos mismos 10 puntos. Subo con una cadena y realizo estos mismos 10 puntos en cada una de las rondas de la bufanda. Te recomiendo no rellenar mucho nuestro muñeco de nieve, más bien poco, para que no se vea la bufanda tan gruesa, sino se vea un poco más natural. Aquí ya estoy haciendo la segunda ronda y ya les indico cuántas rondas vamos a tener que tejer para alcanzar la altura o el largo deseado de nuestra bufanda. Tú puedes hacer 3 franjas verdes y una blanca, 3 franjas rojas y una blanca y una verde, y así ir intercalando. En mi caso lo voy a hacer todo rojo. Voy a continuar tejiendo cada una de las rondas 10 puntos y ya te indico cuántas rondas. He trabajado toda esta tira de bufanda. En total debemos realizar 39 rondas, incluyendo la que hicimos inicialmente. Y vamos a rellenar a partir de la sexta ronda. Estas 6 primeras rondas no las he rellenado porque voy a doblar esta parte. ¿Listo? Y a partir de las 6 comenzamos y rellenamos, como les indiqué, muy poquito relleno. Cuando termines en la ronda 39 vamos a dejar una hebra larguita y vamos a cerrar con la aguja lanera esta abertura. Voy a indicarles cómo lo vamos a coser. Como siempre les digo, cada vez que hacemos una pieza, de una vez les muestro cómo la cosemos a nuestro amigurumi. Vamos a doblar nuestra bufanda cuando ya haya cerrado esta abertura sin cortar la hebra y vamos a coser en la ronda número 7 dejando esta parte sin coser y vamos a doblar esta parte hacia abajo. ¿Listo? Y hacemos unas pequeñas puntaditas para que nos quede este doblez aquí bajando en nuestra cesta. Vamos a ubicarla en la cesta. Como puedes ver, yo ya cosí el brazo. Miren, yo ya lo cosí. Le di unas puntaditas traspasando las rendijas de mi cesta a nuestro tejido. Y también cosí la parte de los zapatitos. También ubicándolos en todo el centro con una distancia de 3 dedos. Y así por dentro se ve un poco las puntadas, pero la parte interna la vamos a tapar con dulces, caramelos o galletas. Vamos a centrarnos en cómo coser la bufanda. Como les indiqué, vamos a doblar esta punta y vamos a unir en la séptima ronda. La vamos a coser esta primera parte tomando la cesta, que quede sobre la cesta, no sobre el brazo. Esta primera parte cosemos tomando puntadas a la cesta. Y la parte de atrás la vamos a coser encima así de nuestro brazo, de esta forma. Y nos va a quedar este espacio. Aquí vamos a coser encima de la bufanda más adelante cuando tengamos nuestra cabeza terminada. Entonces vamos a coser esta parte de la bufanda. Así he terminado de coser la parte de la bufanda, mis chicas y mis chicos. Vamos a dejar hasta aquí la parte 1 donde ya cosimos los zapatos, el brazo, los guantes y la bufanda a nuestra cesta. Ahora vamos a pasar a la parte 2. El link lo encuentras en la descripción aquí abajito del video para que pasemos a la parte 2 y realicemos la cabeza y su sombrero.
Vamos a pasar allí. Las espero.